prácticamente vuelve a encerrarse en sus casas sin que se le proporcione una salida a sus necesidades esenciales. La Asamblea ayer superó un veto, otro veto más, de Bukele sobre la legislación para enfrentar la emergencia, y creo que con eso también mandó un mensaje bastante claro de que se puede y se debe enfrentar esta crisis en el marco de la Constitución y el respeto a los derechos humanos, y con una estrategia científica, no en base a pánico ni a caprichos, sino que en base a criterios científicos, y que es urgente que esto sea rápidamente resuelto. Y por otro lado, también ayer se tuvo otra buena noticia, en el sentido de que finalmente la Sala Constitucional se pronunció declarando que el veto que había hecho Bukele a una ley que aprobó la Asamblea para proteger al personal de salud que está enfrentando en primera línea la pandemia del COVID, que ese veto no tenía valor, que no tenía asidero en la Constitución, y por lo tanto la Sala Constitucional le dio la razón a la Asamblea Legislativa, y ese decreto que le da más garantías y protección a los trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud, y ahí estamos hablando no solo de médicos, estamos hablando de técnicos, estamos hablando de enfermeros y enfermeras, de auxiliares, de todo el personal que trabaja en la primera línea para enfrentar la emergencia, pues debe de ser protegido de distintas maneras, con equipo, con todo lo que es las defensas necesarias para no contaminarse o contagiarse con virus, un seguro para su vida, etcétera, de forma pues de que ese contingente al cual pues todo el mundo dice que son los héroes de esta emergencia, pero no basta con llamarlos héroes, hay que darles las condiciones para que puedan hacer un trabajo efectivo y preservando también su integridad y su salud. Entonces creo que eso es lo que está marcando el momento nacional, ¿verdad? Bukele se mantiene empecinado en seguir aplicando la estrategia que le dictan sus asesores de la derecha venezolana. Eso creo que cada vez está mucho más claro. ¿Quién es el que está diseñando esa estrategia de confrontación, de desestabilización y de polarización, pensando que eso le da a Bukele algún tipo de ventaja de cara a las próximas elecciones, sin importarles que esa conducta lo que está generando es más daño al país, que la pandemia prácticamente se les está saliendo de control, que no hay una estrategia acertada para enfrentar esta crisis, y que esto no se resuelve con actos de propaganda, con shows para querer impresionar a la opinión pública, sino que se tiene que resolver con políticas efectivas y consensuadas con toda la sociedad. Esa sería quizás como mi primera valoración sobre el momento que vivimos a lo largo de esta semana. Adelante, Francisco. Cuando mencionabas que se tiene que utilizar una estrategia basada en una estrategia científica, quiero pues darles un dato bien importante. Hay una comparación de la estrategia cubana que tiene casi el mismo tamaño de Bélgica y tienen la misma cantidad de población, son como 11 millones de habitantes que tienen ambos países. Pero Cuba, como todo el planeta lo sabe, que es un país muy destacado, muy avanzado en términos científicos de la medicina. Pues en esta crisis del coronavirus solamente tiene 79 muertos, y están con esto están demostrando de que tienen una estrategia muy efectiva
79 muertos en 3 meses. En Bélgica, país altamente desarrollado, que forma parte también del imperio internacional. Recordemos que tienen muchos controles de territorios y gobiernos en África. Ahí han muerto más de 9.000 personas por el coronavirus. En ese sentido es de que se hace la comparación para que pues nos pongamos en alerta, para que visualicemos qué países están teniendo mayor efectividad para combatir el coronavirus. ¿Vean? Un país cercado por más de 60 años está demostrando espléndida y extraordinaria capacidad para controlar esta pandemia. Eso como un precedente, como un hecho que tenemos los salvadoreños que tenemos que pensar al respecto. Por otra parte, sería bueno abordar el tema, Cifrido, de tu caso personal con relación a la corte, a las decisiones, o si querés abordar algún otro tema, pues bienvenido. Adelante, Cifrido. Sí, muchas gracias. Esta es una oportunidad también para poder informar sobre cómo estamos enfrentando esta persecución, esta infamia que por órdenes de Bukele construyeron contra mi persona y mi familia, y que prácticamente busca neutralizarnos y callarnos y sacarnos de la escena política. Creo pues que poco a poco mucha gente está también reaccionando y viendo las cosas desde la perspectiva de la verdad, y estamos en una campaña internacional denunciando ante distintos organismos de derechos humanos todos los atropellos que se están dando en el caso particular mío y de mi familia y de otras personas ligadas al partido. Les recomiendo nuevamente que vean esta conferencia de Lula con Alberto Fernández hoy en la tarde, porque allí se describe cómo también en esos países utilizaron el aparato judicial, utilizaron a los jueces y a los fiscales para perseguir y deshacerse de los enemigos. En el caso de Brasil, pues hasta llegaron a encarcelar a Lula y a otros destacados miembros del gobierno de Lula y de Dilma. Pues a Dilma le dieron un golpe de Estado parlamentario. En el caso de Argentina, la expresidenta Cristina Fernández ha estado sometida todos estos años a persecuciones judiciales con testigos falsos, con manipulación de datos, con noticias totalmente inventadas, con denuncias sin ninguna fundamentación. Pero bueno, el sistema de justicia llega a estar tan podrido de que actúa contra las personas inocentes de esa forma. Exactamente lo mismo estamos viendo en El Salvador, como a una persona que siempre los ha denunciado a los grupos de poder corruptos y ha denunciado todo el actuar corrupto y además destructor de las posibilidades de vida y de dignidad para nuestra gente, pues a ese le tiran encima todo el aparato de persecución y castigo. Si algo nos ha distinguido en lo personal es que siempre hemos sido claros en nuestras ideas, en nuestra voz de denuncia y de lucha, y eso ellos lo conocen bien y no se equivocan cuando fijan en mi persona
un objetivo al que tienen que destruir. Y utilizan los aparatos que deberían de hacer justicia para montar todo un show mediático que no tiene ninguna sustentación, pero como tienen el control de esos aparatos, entonces los utilizan para la persecución y levantar falsas acusaciones. Estamos en esa lucha. Yo creo que poco a poco va quedando en evidencia de que todo esto se les va a caer. Por supuesto que se ha cruzado la crisis de emergencia y eso complica poder defendernos. Quiero comentar que la semana anterior nuestro equipo legal presentó quintales de documentos, si lo podemos llamar así, ante un tribunal de San Salvador, que les desmonta cada uno de sus perversas acusaciones, ¿verdad? Evidentemente, si estamos ante jueces justos, objetivos y que se apegan a la justicia, pues toda esta persecución va a ser derrotada en los próximos meses. Pero también debo de reconocer de que las presiones que hay por factores políticos internos de parte de la derecha local y particularmente ahora de Bukele son muy fuertes sobre estos jueces y magistrados. Y por supuesto también no me cabe duda que está la mano externa al país que tiene y me ha definido a mi persona como un objetivo al cual tienen que desaparecer de la vida política del país. Nadie ignora de que he sido siempre una persona que he tenido un gran compromiso internacionalista de apoyo y de defensa de los procesos revolucionarios y de cambios en América Latina, de solidaridad con los pueblos que son bloqueados, que son invadidos, que son amenazados en su soberanía. Siempre me ha distinguido esa característica dentro de mi lucha y que no se limita a América Latina, por supuesto, va mucho más allá. El compromiso con la causa palestina, con la causa del pueblo saharaui, que hemos defendido y hemos trabajado mucho hasta que lo conseguimos para que nuestro país tuviera relaciones diplomáticas con China popular y otros países. Entonces, esa es la factura que tanto la derecha local como internacional le cobra a Sigfrido Reyes. Y entonces, pues es una factura que estamos conscientes pues que la vamos a derrotar, pero mientras tanto pues tenemos que hacer un gran trabajo y yo nuevamente apelo a la solidaridad de todos aquellos que creen que el FMLN y la oferta del FMLN para cambiar el país vale la pena y que nuestro compromiso con la transparencia, con el buen gobierno y la lucha contra todo tipo de corrupción y de impunidad es un compromiso en serio. Aquí está resultando paradójico, ¿no?, que a los que hemos denunciado y evidenciado la corrupción de los gobiernos de la derecha y de algunos sectores empresariales, bueno, ahora se nos quiera acusar de semejantes barbaridades. Es una forma, yo diría, muy cínica de los enemigos, ¿verdad? Porque ellos entienden claramente que un genuino luchador de la izquierda, pues si hay algo que defiende y que practica es la lucha honesta, el buen manejo de los fondos públicos, la transparencia, la honestidad. Entonces ellos quieren tomar venganza de nuestra lucha por tener un país limpio y transparente y sin corrupción, pues tratan
tratando de endilgarnos actuaciones